A los 36 años, Mesut Özil rompió un silencio que había mantenido durante más de una década. No fue en una rueda de prensa ni en un documental cuidadosamente editado. Fue en conversaciones privadas, filtradas con el tiempo, donde su nombre volvió a aparecer rodeado de palabras incómodas, recuerdos amargos y heridas que nunca cerraron del todo. Para muchos, Özil fue siempre el genio silencioso, el artista incomprendido del fútbol moderno. Pero detrás de esa imagen elegante se escondía una lista que pocos conocían. 5 nombres, 5 personas que marcaron su carrera no por la admiración, sino por el conflicto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué remover viejas tensiones cuando los estadios ya no corean su nombre? La respuesta no es simple, porque algunas traiciones no envejecen, porque ciertas humillaciones no se olvidan y porque según quienes estuvieron cerca de él, Özil nunca perdonó del todo. Y así llegamos a su lista. 5 nombres, 5 historias, 5 conflictos que revelan el lado más oscuro de una carrera brillante. Empezamos con el número 5. Número 5. Cesc Fábregas. Cuando Cesc Fábregas regresó al Barcelona en 2011, la rivalidad entre el Real Madrid y el Barça dejó de ser únicamente deportiva para convertirse en una guerra de identidades. Para Mesut Özil, aquel regreso tuvo un significado especial. Fábregas no era solo un centrocampista rival, sino el símbolo perfecto de un sistema que él sentía que lo eclipsaba constantemente. Representaba el estilo que dominaba el relato, el fútbol que la prensa protegía y la narrativa que colocaba al Barça como el único guardián de la pureza del juego. Personas cercanas al vestuario madridista aseguran que Özil vivía con frustración cada comparación, mientras los mediocampistas del Barcelona eran ensalzados automáticamente. Su talento era cuestionado con frecuencia. Se hablaba de su carácter, de su fragilidad, de su falta de intensidad, mientras que a otros se les perdonaban los mismos defectos. En ese contexto, Fábregas se convirtió para él en una figura incómoda, casi provocadora, aunque nunca lo buscara de forma directa. En los clásicos, la tensión era evidente. No hubo enfrentamientos públicos ni declaraciones explosivas, pero sí un lenguaje corporal elocuente, entradas tardías, empujones innecesarios, miradas largas después de cada falta. Testigos recuerdan un partido en el Camp Nou en el que, tras perder un balón bajo presión, Özil reaccionó con un gesto de rabia que las cámaras no supieron interpretar. Al final del encuentro evitó cualquier contacto innecesario. El momento decisivo llegó cuando los medios comenzaron a enfrentar a ambos como ejemplos del organizador moderno. Según su entorno, Özil sintió que esas comparaciones no eran justas y que siempre jugaban en su contra. Desde entonces, dejó de ver a Fábregas como un simple rival y pasó a asociarlo con una narrativa que, en su opinión, dañó su reputación y su lugar en la élite. No hubo reconciliación, no hubo explicaciones, solo silencio, distancia y una rivalidad discreta que marcó uno de los capítulos más incómodos de su carrera. Número 4. Alexis Sánchez. Cuando Mesut Özil llegó al Arsenal, muchos imaginaron una sociedad letal junto a Alexis Sánchez. Talento, creatividad y desequilibrio parecían una combinación perfecta, pero la realidad dentro del vestuario fue muy distinta. Desde los primeros entrenamientos, la relación entre ambos estuvo marcada por la incomodidad. No era una rivalidad nacida del ego, sino del choque frontal entre dos formas opuestas de entender el fútbol y el liderazgo. Según insiders del club, Alexis veía a Özil como un jugador demasiado pasivo, poco comprometido con el esfuerzo físico y la presión constante. Para el chileno, cada pérdida de balón debía ir acompañada de una carrera desesperada. Para Özil, el fútbol era pausa, lectura y precisión. Esa diferencia filosófica se transformó rápidamente en reproches silenciosos, gestos de frustración, miradas cargadas de desprecio y comentarios que nunca llegaron a los micrófonos, pero que todos escuchaban en el campo de entrenamiento. Testigos recuerdan entrenamientos especialmente tensos, con Alexis elevando el tono y Özil respondiendo con un silencio helado. No discutían, no se gritaban, pero la distancia era evidente. Fuera del campo apenas compartían espacios. Dentro, la química simplemente no existía. Cada fallo de uno parecía confirmar los prejuicios del otro. El punto de máxima ruptura llegó en una temporada marcada por derrotas dolorosas. En un partido clave, tras una jugada mal finalizada, Alexis lanzó un gesto de furia que muchos interpretaron como dirigido a Özil. Minutos después, dejaron de buscarse en el campo. Según personas cercanas al vestuario, fue
Fue esa noche cuando Özil perdió definitivamente la confianza en su compañero. Sintió que no solo era cuestionado tácticamente, sino señalado como culpable. Las consecuencias fueron profundas. La fractura interna debilitó al equipo y aceleró un desgaste emocional que terminó afectando el rendimiento colectivo. Cuando Alexis abandonó el Arsenal, no hubo despedida privada ni palabras de agradecimiento, solo indiferencia. Para Mesut Özil, aquel conflicto confirmó una idea que lo acompañaría el resto de su carrera. No todos los talentos pueden convivir y a veces el mayor enemigo no viste otros colores, sino la misma camiseta. Número 3. Sergio Ramos compartieron vestuario, celebraron títulos y defendieron el mismo escudo, pero la relación entre Mesut Özil y Sergio Ramos nunca fue sencilla. Desde el inicio, ambos representaban polos opuestos dentro del Real Madrid. Ramos era la voz alta, el choque constante, el jugador que vivía al límite del conflicto. Özil, en cambio, era silencio, sensibilidad y una manera de competir mucho más introspectiva. Esa diferencia no tardó en convertirse en fricción. Según personas cercanas al vestuario, Ramos exigía una implicación emocional y física que Özil no expresaba de la misma forma. Para el capitán, el compromiso se medía en gritos, entradas duras y confrontación directa. Para Özil se demostraba con inteligencia, lectura del juego y pases decisivos. Esa disparidad generó malentendidos constantes. En partidos de alta tensión, las miradas entre ambos eran frías, cargadas de reproche no verbal. Testigos recuerdan discusiones internas tras derrotas importantes en las que Ramos señalaba la falta de agresividad colectiva. Aunque nunca mencionó nombres en público, dentro del vestuario el mensaje era claro. Özil lo interpretó como un ataque indirecto. Sentía que su estilo era cuestionado y que su aportación creativa no recibía la misma protección que otros líderes del equipo. El punto más delicado llegó durante una temporada marcada por la presión extrema y los clásicos incendiarios. En un partido clave, tras una pérdida de balón que acabó en gol rival, Ramos reaccionó con un gesto visible de enfado. Las cámaras lo captaron, Özil también. Según su entorno, ese instante rompió definitivamente cualquier posibilidad de cercanía. A partir de ahí, la relación se limitó a lo estrictamente profesional. No hubo una pelea abierta, no hubo titulares escandalosos, pero sí una distancia irreparable. Para Özil, Ramos encarnaba un liderazgo que no lo comprendía ni lo protegía. Para Ramos, Özil representaba una fragilidad que no encajaba con su idea de lucha. Dos campeones, dos mentalidades, un mismo vestuario incapaz de unirlas. Número 2. Lionel Messi. Nunca existió una enemistad directa, pública o verbal entre Mesut Özil y Lionel Messi, y sin embargo, pocos nombres generaron en el alemán una mezcla tan profunda de frustración, impotencia y rechazo silencioso, porque Messi no era solo un rival, era el símbolo absoluto de todo aquello contra lo que Özil y el Real Madrid de Mourinho luchaban cada semana. Durante los clásicos más tensos de la era moderna, Özil vivió desde dentro una sensación constante de desequilibrio. Según personas cercanas a su entorno, sentía que Messi jugaba con un margen que otros no tenían, faltas no señaladas, protección arbitral, indulgencia mediática. Mientras el Barça era presentado como la encarnación del fútbol perfecto, el Madrid aparecía como el antagonista agresivo y Messi, siempre Messi, como el héroe intocable de ese relato. Insiders del vestuario blanco aseguran que Özil comentaba en privado su hartazgo, no con odio personal hacia el argentino, sino con una sensación de injusticia estructural. Cada duelo parecía escrito de antemano, cada acción polémica reforzaba la idea de que había reglas distintas para unos y para otros. En ese contexto, Messi se convirtió en un objetivo simbólico, la cara visible de un sistema que Özil consideraba desequilibrado. Hubo un partido especialmente tenso en el Camp Nou en el que Özil, tras una acción en la que Messi recibió una falta leve sancionada con tarjeta para el rival, reaccionó con un gesto de incredulidad. Las cámaras lo captaron brevemente. Según testigos, en el descanso expresó su frustración con palabras duras, convencido de que competir en igualdad era imposible. Con el paso del tiempo, esa sensación dejó huella. Özil nunca atacó públicamente a Messi, nunca lo nombró como enemigo, pero tampoco lo admiró como muchos esperaban. Para él, Messi no representaba solo talento, sino una era en la que sentía que su propio brillo quedaba constantemente eclipsado. No fue odio frontal, fue algo más frío, más profundo. La certeza de que, frente a ciertas figuras, el fútbol dejaba de ser un terreno justo. Número 1. José Mourinho.
La relación entre Mesut Özil y José Mourinho comenzó como una alianza prometedora y terminó convertida en la herida más profunda de toda su carrera. Mourinho fue quien lo llevó al Real Madrid, quien lo defendió públicamente y quien lo colocó en el centro del proyecto. Pero también fue el hombre que poco a poco empezó a exigirle algo que Özil nunca pudo ni quiso ofrecer: dureza emocional constante, sacrificio defensivo absoluto y obediencia sin matices. Según insiders del vestuario, Mourinho admiraba el talento de Özil, pero desconfiaba de su fragilidad. En privado lo describía como un genio sensible, difícil de empujar en contextos de guerra, y aquel Madrid vivía en guerra permanente. Cada clásico era una batalla, cada temporada una cruzada contra el Barça. Mourinho necesitaba soldados. Özil se sentía tratado como una pieza prescindible si no encajaba en ese molde. Las tensiones crecieron en silencio. Mourinho empezó a exponerlo tácticamente, pidiéndole recorridos defensivos que limitaban su creatividad. Özil lo interpretó como una falta de confianza. Testigos recuerdan charlas privadas tensas, miradas frías en los entrenamientos y decisiones técnicas que el alemán nunca entendió del todo. El mensaje era claro: el talento no bastaba. El punto de ruptura llegó cuando Mourinho comenzó a proteger públicamente a otros y a señalar implícitamente a los que no cumplían su estándar de carácter. Aunque nunca mencionó a Özil por su nombre, el jugador se sintió señalado. Según su entorno, ese fue el momento en el que perdió la fe en su entrenador. Dejó de verlo como un mentor y empezó a verlo como un comandante dispuesto a sacrificarlo por la causa. Cuando Özil abandonó el Real Madrid, la relación ya estaba rota. No hubo despedida cálida, no hubo palabras de agradecimiento mutuas, solo distancia. Con el paso del tiempo, Özil entendió que Mourinho había sido la figura más influyente de su carrera, pero también la más dañina emocionalmente, porque ningún otro conflicto lo hizo sentirse tan incomprendido, ninguna otra relación lo marcó tanto. Y en el fondo, ningún otro nombre quedó tan grabado en su memoria como el de José Mourinho. Cuando todo parecía formar parte del pasado, el verdadero golpe llegó en silencio. Según personas cercanas a Mesut Özil, hubo un momento concreto en el que entendió que ya no luchaba contra rivales, entrenadores o sistemas, sino contra una sensación mucho más peligrosa: la pérdida total de ilusión. Tras años de tensiones acumuladas, miradas de desconfianza y conflictos no resueltos, Özil confesó en privado que el fútbol había dejado de ser un refugio para convertirse en una carga. Aquella revelación marcó el clímax de una carrera brillante pero emocionalmente desgastada. Desde entonces, cada partido fue una obligación y no un placer. Cada entrenamiento un recordatorio de todo lo que se había roto por dentro. Las consecuencias fueron profundas y duraderas. Su nombre quedó para siempre dividido entre el genio creativo y el talento incomprendido, entre el ídolo admirado y el jugador que nunca encajó del todo en la lógica brutal de la élite. Hoy, su historia deja una reflexión incómoda y poderosa. El éxito no siempre protege, a veces también hiere. Y en el fútbol moderno, la fama ilumina, pero proyecta sombras que solo quienes las viven saben cuánto pesan.